Señoras y señores, muy buenos días. En la mañana de hoy tenemos un gusto, un honor poder hablar con un tolimense, con un ibaguereño, con muchas raíces paisas, con muchas raíces antioqueñas. Nos encontramos en la mañana de hoy con el doctor Armando Echeverry, un abogado, un economista también de la Universidad Javeriana, pero ante todo un ganadero que, como él lo ha dicho, lleva en sus raíces toda la ganadería normanda del país. Doctor Armando, muy buen día, bienvenido a esas historias de Ultrafinca del Comité de Ganaderos del Tolima. Bueno, gracias por su invitación. Sí, para mí es más que un honor, ese reconocimiento, pues no lo tenemos muy seguido los ganaderos. Por lo tanto, lo recibo con todo placer y especialmente para mi departamento. Yo tengo origen paisa, pero corazón antioqueño, corazón tolimense, que es algo mejor. Ese es la vibra que lo mueve a usted, doctor Armando. Doctor Armando, lo presentamos como un abogado, lo presentamos como un economista, pero ante todo lo presentamos, como dice usted, como un ganadero. Entremos en materia. ¿Cuántas generaciones lleva el doctor Armando, la familia Echeverry, en todo este tema de ganadería? Cuéntenos un poco de ese tema de historia, cómo contribuyeron sus padres, sus tíos a la construcción de la ganadería acá en el departamento del Tolima. Bueno, desafortunadamente yo no tengo el poder de síntesis, pero rápidamente espero decirles que mi familia, mis tíos llegaron a finales del siglo XIX en esa ola de colonización antioqueña. Mi padre, más, más joven que ellos, llegó en los primeros años del siglo XX y comenzaron a trabajar en el cañón de Anaime, especialmente la ganadería. Como buenos antioqueños buscaron los sitios más agrestes de la geografía de Anaime, lo más pendiente que pudieron encontrar, no sé, huyéndole seguramente al paludismo y a las culebras y buscando el agua. Pero yo seguí esa tradición y a mí las montañas me cubren, las montañas me llenan. Las montañas son como para los griegos también, que las montañas significaban libertad, significaban democracia. Eh, Desafortunadamente, nuestros problemas comenzaron hace 2 años. Cuenta, ya mi padre había tratado de consolidar una ganadería. No, pues no buscando la selección que ya después se optó en la finca, pero sí consiguiendo animales en la sabana de Bogotá que sirvieran de mejoramiento genético en ese momento. En el año 53 fue asesinado el administrador de la finca, un gran amigo de mi padre, un boyacense, se llamaba Pedro Ávila y un trabajador, y fue el primer golpe que se le dio a la familia con el robo de más de 100 vacas de lechería. Al año siguiente, mi padre fue asesinado en la finca de la manera más cruel, y yo por mi color tolimense, llamemos así, de piel, mi padre era bastante blanco, pues me salvó. No hicieron relación entre mi padre y yo. Más bien se la velaron a un compañero de clase que estaba pasando vacaciones en ese diciembre conmigo y, y sufrió bastante. En el año 1988 fue asesinado mi colaborador José Never Bonilla, que era el administrador, un hombre extraordinario de la región de Planadas, tolimense, de una lealtad a toda prueba, con el que hicimos trabajos como, por ejemplo, montar una escuela nueva en la finca. Él se convirtió en uno de los inseminadores más importantes que tenía la Normando, y era un hombre que no sabía leer ni escribir, pero de todas maneras era un hombre de una inteligencia, y es donde ve uno las injusticias que todavía tenemos que superar en el país, que personas como estas no es que se pierdan, pero sí con un poco más de conocimientos y de formación, elementos indispensables para el desarrollo de la patria.
lo asesinan, pues con la única razón, lo asesinan con el comando de alias Carrillo. Continúo yo pues manejando la finca, porque yo tengo que abandonar la finca desde el año 1995 debido a unas amenazas muy fuertes que se me hacen. En ese momento, pues dentro de mis inquietudes, tuve un tiempo de político y entonces llegué al Senado de la República y Cundinamarca. Claro que mi mayor honor en política es haber sido 2 veces concejal de mi pueblo, de Cajamarca. Bueno, esa pesa más que el Senado, esa le gana al Senado. Exactamente. Y pues en el año 2000, de pronto me salgo un poquito de la hilación que debo tener, me roban 151 hembras de 30 años de selección, en que el señor Papán, en ese momento presidente mundial del Normando, visitando la finca, me decía: mire, estas vacas que hay aquí son las mismas que yo puedo encontrar en Normandía. Me contaba María Fernanda Cabal, la esposa del presidente de Fedegan, parlamentaria aguerrida, que elaboró un libro sobre los problemas. Toda la historia. Sí. Sí. Y me decía que lo que más le había impactado a ella cuando estuvo entrevistando a algunos guerrilleros en la cárcel de Picaleña fue uno que le contaba, dijo: mire señora, un hombre de raíz campesina, lo que más yo he sufrido en mi vida fue el robo que le hicimos a un señor Echeverry por allá en Anaime, sin saber pues que ella me conocía, en que nos llevamos más de 150 reses y atravesando el páramo de Chilí, pues eran animales, vacas preñadas de 500 kilos fácilmente, que se cansaban. Y ordenaba, el señor Carrillo ordenaba que se las fusilara. Decía: eso me dolía en el alma, porque se cansaban estos animales. Bueno, siguió pues este problema de orden público en la región, aunque me dicen que todavía no ha pasado del todo. La cosa que sigue. Me llevó a hacer una transacción de la finca después de más de un siglo de propiedad de mi familia, pero usted sabe, doctor Silva, que es bien complicado tener un socio, un mal socio. Y menos uno de esos. El socio era la FARC, entonces no se podía continuar de esa manera. Pero doctor Armando, devolvámonos un poco más en la historia, porque hay unos elementos muy importantes en los cuales su señor padre, sus tíos, contribuyeron a la construcción de toda esa zona de, como usted lo menciona, en el páramo de Chilí, en la zona de Cajamarca. Toda esa zona fue poblada precisamente con el tema normando. Bueno, usted me contaba que traía también ganados cebuinos a esa zona. ¿Cómo llegan ellos allá a esa zona y cómo terminan poblando toda esta región de Normando, convirtiéndola, como lo dijo en su momento el presidente de la Normando, en el mejor ganado, muy seguramente, mejor que del que había ya en Normandía? ¿Cómo llegan ellos ahí, llegando a esas zonas? Porque en ese momento, siglo XIX, no era como en este momento, que tenemos algunas condiciones de facilidad, pero en ese momento era mucho más complejo, ¿cierto? De acuerdo. Hay dos cosas en la historia de este país, y yo le he hablado a usted de lo que el presidente Duque habla de resiliencia, es que los colombianos, a pesar de todo, de nuestros problemas, de los asesinatos, de las destrucciones, etcétera, desde el momento en que nos constituimos como república, por allá en 1821, pues hemos vivido en constantes revoluciones y no es tanto el país se ha sostenido una de las democracias con todas sus falencias,
más importantes de América. Ellos llegan como los antioqueños, pues, que se meten en los lugares más inhóspitos, y uno lo encuentra como los he encontrado yo, por ejemplo, visitando Israel. Me encontré por allá casi en un desierto con un antioqueño vendiendo cosas colombianas o vendiendo, bueno, en fin, los antioqueños tienen un espíritu muy especial que sí, lo han comunicado al país, no es solamente de ellos, pero eso combinado con lo que somos los tolimenses, con lo que somos los boyacenses, con lo que somos los costeños del Pacífico y del Atlántico, nos ha generado lo que llamaba el filósofo López de Mesa una raza universal, una mezcla de todos. Yo lo he llamado el sancocho étnico más bien hecho, que somos los colombianos. Salgo de la universidad y me dedico yo también a la finca. Me llamaba la atención, algo había en mí que me tiraba hacia la tierra. Le llamaba la atención. Un día podremos hablar de una idea que he tratado de desarrollar, que la sigo desarrollando ahora con más tranquilidad, que ya estoy pensionado, que estoy alejado de cualquier veleidad ganadera o pública, etcétera. Y es hablar de la civilización rural. Y en esta pandemia sí que hemos visto la necesidad, no que tengamos unos agricultores muy bien abastecidos en créditos, etcétera, sino el verdadero concepto de civilización, vivir en la ruralidad, hacer una civilización donde podamos vivir aceptando de que nosotros ni estamos en el trópico, estamos en la región ecuatorial. Okay. Eso nos lo decía el barón von Humboldt cuando atravesó nuestro país, y que se admiraba, por ejemplo, en Cajamarca, habla él en sus memorias diciendo: he encontrado un bosque de 2 pisos, eso no lo había visto en mi vida, y el bosque de 2 pisos era la Palma del Quindío, y más abajo el sotomonte del bosque de niebla. Eso para él, porque eran verdaderos bosques de palma del Quindío, del árbol nacional de Colombia. Correcto. Una anécdota, árbol nacional. Cuando estuve yo en el Parlamento traté de presentar ese proyecto. Fui un poquito prudente al presentarlo porque pues quise averiguar bien, y con el doctor Mora, uno de los botánicos más importantes del país, me dijo: piénselo, doctor Echeverry, porque la palma no es un árbol. Ajá. La palma es un helecho desarrollado. Entonces los colombianos tenemos un helecho por árbol nacional. De árbol nacional. Dentro de la anecdótica que usted me dice que le cuente. Pues tengo que vender la finca por esas circunstancias, porque a pesar de que la trataba de manejar de la mejor manera, a mí pues no quise que me sacrificaran, llamemos así. Superó el instinto de la vida de supervisión del año 1995. De supervivencia. Tuve que retirarme de allí porque pues el señor Carrillo, que era el que mandaba allá, se apoderó de mi casa. Afortunadamente pues le gustó la casa, y entonces le ordenaba a los guerrilleros, dentro de los cuentos que puedo decirle, que se tenían que descalzar para entrar a su casa, porque esa casa iba a ser de él. Bueno, hágame un bendito favor. Esa era la situación que hemos vivido los colombianos, y no solamente en esta ocasión. Yo creo que esta es la historia permanente de los colombianos, y valga decir que esta pandemia es otro accidente, porque de aquí vamos a salir fortalecidos los colombianos, estoy seguro. Que me encanta ese mensaje, doctor Armando, porque pues es con el que normalmente hemos terminado estas historias de Ultrafinca.
tratando de promover precisamente entre los ganaderos ese concepto de qué es lo que tenemos que hacer de aquí en adelante, de cómo tenemos que prepararnos para este tema. Pero hay un tema que a mí me gusta muchísimo con usted, doctor Armando, y ese es de la creación de Aproleche, la creación de la cooperativa lechera allá de Anaime y de Cajamarca, que es una falencia que tenemos, digamos, en todo el país, no solamente en el Tolima, en todo el país, y es la dificultad para que nos podamos juntar, esa dificultad para poder generar una empresa como estas que años después aún está produciendo queso, aún está acopiando leche allá en la zona de Cajamarca. ¿Cómo fue esa creación de la cooperativa lechera de Cajamarca, doctor Echeverri? En el año 65, 66, usted me va a excusar ya la memoria de un hombre de más de 70 años, por lo tanto, y confinado, porque uno piensa muy diferente cuando está por fuera, a pesar de que ya sale uno muy poco. Pero venga, perdóneme, doctor Armando, pero vamos a hacer propaganda aquí, propaganda no política. Pero al principio antes de la charla, le había preguntado yo, ¿dónde se encuentra usted? ¿En qué biblioteca nacional se encuentra usted? Y me comenta que está en su casa en medio de, caramba, una riqueza literaria, una riqueza intelectual impresionante. De eso ahorita quiero que nos cuente de dónde es la madera, qué libros tiene usted ahí. Pero bueno, sigamos el tema de Aproleche. Pues en realidad es un entorno que me recuerda a la finca cada vez que yo entro aquí, que es mi oficina, porque es hecha con un árbol que se desechaba en ese momento en nuestra región, que se llamaba el cerezo, el aliso, que tenía varios colores, el aliso blanco. Yo le escogí más o menos amarillito porque lo que usted ve nunca se ha pintado ni nada de esas cosas, sino que es la tabla natural de más de 30 años que se conserva incólume, impoluta, llamémoslo así, pura. A ver, cuando yo hablo de civilización rural, yo no sé por qué hay un menosprecio de lo que es el campesino, de lo que es el hombre del campo. Nosotros también tenemos derecho a educarnos, a vivir esa civilización. Y le decía yo, conversando antes con usted, que en el país, en mi concepto, y sobre eso estoy tratando de pergeñar que algunas páginas, desde ese momento, pues yo pensé que la civilización rural no puede ser simplemente suministrarle crédito, suministrarle asadones, claro, sino que la familia campesina pueda desarrollarse allí, no solamente como agricultores, sino como el ingeniero de sistemas para el sistema de una civilización rural, el arquitecto, o sea, una verdadera vida social. Y ahora sí que se nos presenta la oportunidad con estos medios de comunicación, con el internet. Cuando quizás yo no hacía política en el Tolima, cuando se presentó la oportunidad de establecer el primer sistema en el país de la telefonía rural automatizada, inalámbrica, lo hicimos en Cajamarca. Y yo le insistí mucho al hospital de Santa Lucía, es que se llama Santa Lucía, el de Cajamarca. Le dije, ¿por qué no hacemos una telemedicina? Estoy hablándole del año 1980, 82, por allá. Que no tenga nuestro empleado, nuestro empresario tenga que desplazarse por carreteras que en invierno se tapaban completamente, sino que por teléfono le preguntáramos al médico tales y tales cosas, y la cooperativa en ese momento pudiera haber hecho un contrato con el hospital de Cajamarca o con los médicos para que atendieran de esa manera trabajadores. Bueno, tuvimos también en Cajamarca, en Anaime, la primera telefonía en las fondas, el teléfono público. Ok. Para que... Cableado todo. Sí, recuerdo. Y precisamente en esos días que inauguramos esta obra,
pues se tomó una foto de un campesino recostado en su mula y hablando por teléfono a alguna parte. Bien, son pues anécdotas que a mí me llenan el corazón de Nos llenan, doctor Armando. ganadero. Estoy un poco desorganizado pues en lo que le voy diciendo, pero es lo que me sale espontáneamente en este momento. De esto se trata, doctor Armando, precisamente este tema de las historias de Ultrafinca, que personajes como usted que han contribuido, que han ayudado y que muy seguramente van a seguir ayudando como lo está haciendo usted actualmente en el tema de la ganadería, podamos desarrollar. Y me encanta ese concepto, la verdad que no lo había escuchado, ese concepto de civilización rural. Ese me parece un concepto acuñado muy estratégicamente para lo que tenemos que hablar hoy por hoy en medio de esta pandemia. Con el doctor Augusto Trujillo, también un tolimense de Anaime, que fue creo que alcalde de Ibagué y ha tenido posiciones muy importantes. Sí, señor. Manejamos una asociación que se llamaba la Asociación para el Desarrollo del Occidente del Tolima. Y tuvimos mucho contacto con la Anglo Gola Chanti, la famosa de la Colosa. De la mina La Colosa. Que yo todavía no comprendo a mis paisanos de Cajamarca, especialmente las 700 familias que vivían precisamente de la posibilidad de hacer un desarrollo minero allí, de que ellos mismos se hubieran votado en esa consulta que hizo contra esa obra, que no iba a estorbar en absoluto. Yo creo que es que no supieron los señores del Anglo explicar que, por ejemplo, y le cuento una anécdota aquí, yo creo que no es infidencia. Yo tuve la oportunidad de llamar a Rafael Mejía, que era en ese momento el presidente de la SAC, a Rafael Hernández, un coterráneo mío, que era el presidente de Fede Arroz, a Rafael Hertz, que era el presidente de la Anglo. Nos reunimos en el Gon Club de Bogotá y llegábamos y estuvimos llegando a un acuerdo muy interesante. Primero, que a los arroceros se les iba a montar por cuenta del Anglo Gold una gran represa para que no tuvieran problemas del arroz, de su cultivo durante todo el año, que eso lo hacían ellos, con un compromiso, que si en el agua se encontraba unas gotas de cianuro de alguna de estas cuestiones, ellos cesaban completamente el trabajo. Esto lo dijo delante de Rafael Hernández, el mismo Rafael Hertz. Segundo, otro de los proyectos era, y esto hay que contarlo. Sí, no, de eso se trata. Era un desarrollo industrial, agroindustrial en Cajamarca para crearle empleo fundamentalmente a los hijos de los campesinos, dedicándose a la Anglo Gold, a su formación, etcétera, de ingenieros, etcétera, pero se iba a montar una industria muy interesante con mucha perspectiva, y era de partes de computadores, de celulares, etcétera, allí como una gran empresa de la zona de Cajamarca, como fruto precisamente de esa explotación. Hemos perdido una oportunidad muy grande, y ahí yo le hago quizá propaganda porque conocí a fondo lo que se quería hacer. Claro, había que tener muchos cuidados ambientales. Y, por ejemplo, una de las cosas que se había pensado con Rafael Hertz era montar esta empresa, montar la policía forestal en la región para conservar todas sus cuencas y fundamentalmente pues darle unos recursos al departamento, al municipio, a la nación, que me decía Rafael Hertz, mire, nosotros estamos pensando en que rápidamente podemos producir más de 40 millones de onzas Troy, una cosa así por el estilo. No sé si es exactamente la cifra así, que eso le produciría al país, al departamento, del municipio, $1.000 millones al año.
hablemoslo desde el punto de vista económico, lo que podría ser para el desarrollo, para tener eso que yo he ambicionado desde que estuve en la universidad, desde que estuve en la política, educación gratuita, obligatoria, calificada, desde el vientre de la madre hasta que el hombre deje de existir, porque uno no debe dejar de formarse, de actualizarse, etcétera. Muy de acuerdo. Salud. Con eso yo creo que los colombianos, dándonos salud, educación, mejorando nuestras rutas, etcétera, pero fundamentalmente esas dos salimos adelante. Los colombianos no necesitamos más, necesitamos es que nos desarrollen el cerebro. Pues todas esas ideas, desafortunadamente, en un momento del contexto político, porque entiendo yo, y lo digo con nombres propios, que la propaganda le hicieron el doctor Robledo, que sí fue un tiempo tolimense, más él es de origen caldense. Yo me acuerdo de ellos, la mamá, una mujer muy interesante, desde el punto de vista de la cultura del Tolima, dio mucho. El doctor Iván Cepeda, yo no sé qué relaciones tiene con el Tolima, pero fue uno de los más encarnizados enemigos de este desarrollo minero en la región. Y pues cosas curiosas, por ejemplo, pues población indígena en Cajamarca no hay, pero en todas las reuniones aparecían los compatriotas indígenas de Natagaime y de Collaima. Entonces decía uno, bueno, pero aquí ¿qué está pasando? Si aquí no se va a afectar a ninguna persona. Yo espero que en Jericó, que se va a desarrollar un proyecto de cobre, no le pase lo mismo que le pasó a Cajamarca, de perder una oportunidad histórica. Ok. Los colombianos, pues sí, tenemos que consolidarnos porque este es un país, si no el más biodiverso, uno de los más en el mundo. Esa es una riqueza que tenemos desde todo punto de vista, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista turístico, etcétera. Hay que conservarla, hay que cuidarla, pero para cuidarla necesitamos dinero. Ese cuento de que, por ejemplo, cuando a mí me correspondió en un momento dado, como senador, recorrer con Noemí Sanina el país hablando de la cuenca del Pacífico, y yo pues estoy modesto en esta conversación con usted. Hice la primera reunión de gobernadores en Cajamarca sobre el túnel de la línea, llevé al señor ministro de Obras Públicas y lo único que me dijo él, mire, en ese momento, con 600 millones de dólares hacemos esto, desde que haya voluntad política. Y la hacemos muy rápidamente. No como ahora, pues que duró como desde el gobierno de Uribe, cuando él firmó el contrato. La primera piedra. Esperamos, ya pasaba hasta pandemia, pues a el pobre túnel de la línea. De todo le ha pasado, sí. Bueno. Doctor Armando, pero el tema, retomemos un poco el tema ganadero en el sentido de esos ejemplos que usted nos ha dado en el tema asociativo, en el tema gremial. Aproleche, la cooperativa de lecheros de allá de Cajamarca y Anaime, ha sido un ejemplo para todo el Tolima y para todo el país. Pocas de esas cooperativas han logrado sufrir todos esos embates, como lo dice usted, hasta de pandemias de COVID, porque ellos afortunadamente están funcionando bien, con dificultades, pero están funcionando. ¿Cómo fue esa creación? ¿Cómo fue esa sinergia para que la gente pudiera entender que se requería esa cooperativa para poder de alguna manera generar un tema lácteo y de valor agregado allá en Cajamarca? ¿Cómo fue toda esa historia de la cooperativa? La vejez le da a uno unas oportunidades muy grandes, ¿no sabe, doctor Silva? De hablar con toda claridad. Teníamos dos intermediarios, fabulosas personas, desde el punto de vista personal, inmejorables, que se llamaban Sigifredo Silva y don Leo Jiménez, que tenían pues, eran los dueños de la leche de nuestras ganaderías. Cuando yo llegué, la primera reunión a la que asistí, como el ganadero más novato de todos, fue una reunión de exasperados ganaderos que le ponían la leche al precio que quería el intermediario.
Lo que ha sucedido, por ejemplo, con la Racacha en Cajamarca, lo hablo con Ok. toda tranquilidad. El intermediario llega, porque yo fui cultivador de arracacha, y nos decía un domingo, bueno, le compro esa arracacha a tanta plata. Y al otro domingo venía y nos decía, no la puede sino vender a mitad del precio que usted le dijo. ¿Lo toma o lo deja? ¿Qué quiere? Sí, inaudito. Entonces, con la leche nos sucedía algo así parecido. Era una labor ingente en ese sentido, hacer una organización para eliminar la intermediación. Yo llegué a la reunión, nadie me conocía. Cuando pues, me presenté, yo dije, Francisco Echeverría, ay, que lo creíamos también muerto, alguna cosa, pues comenzaron a hablar todos y pues yo como estaba en ciernes de abogado, acababa de salir de la universidad, pues mi discurso no procedemos. En estos momentos las cooperativas se justifican en un comienzo cuando las necesidades son muy grandes. Por ejemplo, la cooperativa de los pioneros de Rochdale, allá en Inglaterra donde nació, se hizo porque el capitalismo cruel tenía gente y niños trabajando día y noche en las peores condiciones. Entonces, ahí surge el cooperativismo. Les decía, mire, en este momento la cooperativa vale. Nosotros tenemos un espíritu más bien capitalista, de libre empresa, pero en este momento sí es una institución que nos puede servir. Y ahí dijeron, bueno, sí, perfecto, pero ¿quién va a dirigir esto? Y entonces dijeron, no, pues este muchacho, yo tenía, que estaba yo de 21 años. No, pero si yo no conozco, yo no sé, pues yo conozco, yo conozco a Joaquín Quintero por don Aníbal Quintero y conozco a los de La Pava por don Ricardo de La Pava y cosas así por el estilo, y Leonel, etcétera. Y ahí comenzamos. Suscribimos, me acuerdo bien, un capital de 150,000 pesos suscrito pero no pagado. Y con eso me fui para Bogotá y el primero que contacté fue a Carlos Reyes Patria, el presidente de Analac. Y le dije, mire, don Carlos, tengo este problema. Me dijo, pues muy complicado, pero yo lo puedo mandar al INA, al Instituto Nacional de Abastecimientos, y usted les cuenta qué es lo que está haciendo. Me consiguió una cita con el doctor Osa Jaramillo, el papá de Carlos Sosa Escobar, que era el segundo del INA. Me estoy tratando de acordar del presidente, que era una persona muy importante, del gerente De ese instituto. y le eché el cuento pues al doctor Osa. A él le pareció, yo creo que tan curioso, tan atrevido, que me dijo, mire, este cuento que me está echando a mí, yo lo llevo donde el gerente y écheselo a él, a ver qué le dice. El caso es que le eché el cuento y le dije, mire, nosotros tenemos este capital, a mí me parecía 150,000 pesos una cosa muy grande. Mucha Bueno, plata. Doctor, queremos que eliminar el intermediario. Todos los ganaderos estamos de acuerdo, pero falta pues un liderazgo que los impulse y que los una. Entonces necesito comprar 2 camiones y que sean buenos, unos camiones Ford, unas cantinas, buenas cantinas, y tener pues, para tener en la cooperativa. Y en el futuro estamos pensando en comprar una pasteurizadora en no tener ningún problema. El tipo pues abría los ojos, pero ahí sí, yo soy muy católico, y ahí sí se me apareció la Virgen a mí. Y de pronto el director le dijo a Osa, dijo, mira, ayúdenle a ese muchacho. Y a ver cómo Cuando sacar. yo me aparecí con esa plata allá en Cajamarca, me dijeron, esto es, ¿qué vamos a hacer? Digo, no, pues ya comprar camiones y todo y meterlos. El caso es que en 2 años, el señor Silva y el señor Leo Jiménez dejaron de ser los Presidente, intermediarios de la región. Esa pues es mi presidente de la historia. leche. Yo me retiré ya
a seguir mis estudios, quería hacer especializarme especialmente en Derecho Constitucional, Ciencia Política y Desarrollo. Lo hice en el IEDES, en Francia, un instituto del economista más importante que había en ese momento en París, que es el señor François Perroux. Hice un doctorado de desarrollo económico, de modelos económicos para el campo. Y ahí comencé a surgirme esa idea de la civilización rural, no como la concebimos ahora, que hay que ponerle unas carreteritas, hay que llevarles el internet, que hay que llevarles, y todo eso muy bien, que hay que darles mejores asadones y comprarles tal cosa. No, que podamos vivir en el campo, que sea una forma de civilización. Ahora se está pensando con la pandemia de que los ricos están corriendo y de ciertas personas están corriendo hacia el campo para protegerse. Sí. Bueno, los normandistas no hemos necesitado eso porque siempre hemos vivido en el campo. Viven en el campo. Como yo les digo a los normandos, y ya me comprenden mal la idea, el normando es la clase media de la ganadería, que es la que tiene más oportunidades de crecer. Pues eso a simples rasgos cómo fue la cooperativa. De allí fundamos, comenzamos a hacer política ganadera, llamémoslo así. Llegamos a la Junta Directiva Nacional de ANALAC, llegamos a la Junta Directiva del Fondo Ganadero del Tolima y comenzó a sonar la cooperativa. Desafortunadamente, pues se ha desarrollado ya en otros términos no tan cooperativos, porque para ser cooperativista necesita un espíritu muy especial y, como le digo, el cooperativismo nace de una necesidad. Cuando ya la gente comienza a tener cierto desarrollo, pues se vuelve poco cooperativista. Voy a decirle algo que ya puedo decirlo. Yo le decía a Genaro Pérez, fundador de Colanta. De Colanta, claro. Esto, si no fuera por usted, no funcionaba. Así es. Esto más que cooperativa es una industria, escúcheme la expresión, muy sí, oye. Bueno, Armando, o sea, que el doctor, que el dueño el presidente de Colanta, ¿cómo le dijo? Sí, entonces el viejo socarrón se reía apenas de oírme decir eso, pero pues yo lo decía que a mí pues no me afecta mayor cosa el que piensen una u otra cosa, pues, o si no ya la resiliencia hubiera sido en mi concepto imposible. Yo he construido sobre el primer robo que le hacen a mi padre en el año 50 de toda la ganadería, el que me hacen a mí en el año 2000. Después, afortunadamente, pues me da la oportunidad el gobierno de irme hacia a tener un cargo en el extranjero, un poquito lejos del país, porque vieron ellos verdaderamente que mi vida estaba en peligro. Y pues las cosas eran tan complicadas y ahora lo cuento. Yo esto no se lo voy a contar a usted. Cuando me nombraron allí en algún cargo en el exterior, me llamó, ¿cómo estaríamos nosotros de influenciados? Me llamó el cura párroco de Anaime. Me dijo, doctor Echeverry, ¿y usted ya le pidió a la FARC permiso para aceptar ese cargo? Y yo, bueno, aquí sí ya la tapa del congolo, como decimos. Pues son cosas que hay que contarlas y hay que decirlas. Claro. Hace parte de nuestra historia, infortunada idiosincrasia. De la misma manera como a mí me dolió mucho, yo fui concejal de Bogotá 4 veces. En una de esas ocasiones hubo un problema suscitado por Alonso Lucio y una gran investigación de los concejales. Y que un periódico, quizá el más importante que tiene mi región allá, Tolima, dijera que yo con los auxilios del consejo había comprado las pizarras. De pronto pues fue un negocio que hicieron mis tíos
desde el siglo XIX y lo postergaron al año 2000 para que lo quisiera. Bueno, esas son cosas periodísticas que... Infortunados comentarios. Se desahoga uno diciendo, es la primera vez que yo cuento esto. Pero exactamente, precisamente por eso, doctor Armando, es que hemos creado desde el Comité de Ganaderos esos escenarios para hablar con personas como usted, para que a través de estas historias de Ultrafinca nos cuenten esa historia que muy seguramente no está escrita en ningún libro. Muy seguramente nada de lo que usted nos está contando en el día de hoy está redactado en algún folleto, en alguna parte, y pues la mejor es esa transmisión oral para que la gente escuche de viva voz, insisto, personajes como usted, de lo que le ha sucedido a nuestra ganadería durante todos estos años. Hay un tema bien importante, doctor Armando, que usted lo mencionó muy soterradamente, y es el tema de lo que eventualmente hubiera podido ser la ganadería o todo el sector agropecuario o todo el desarrollo del municipio de Cajamarca con recursos muy seguramente regalías de Anglogol. Yo recuerdo que se alcanzó a desarrollar algo en el tema de mejoramiento genético. A Sonormando apoyó muchísimo, hubo recursos de la gobernación, hubo recursos del municipio, hubo recursos por supuesto de Anglogol en su momento, y se logró desarrollar un programa de mejoramiento genético que alguna vez escuché a un juez de Sonormando decir que en nada tenía que envidiarle una novillita que estaba sucia, muy seguramente llena de barro, a una de esas novillas expositoras allá en Francia. ¿Cómo fue ese tema de ese programa o esos programas para ingresar tecnologías como la IATF en este tema aquí de la ganadería en Sonormando, teniendo en cuenta otra variable? Y es que en la zona de Cajamarca y muy específicamente en Anaime, la composición de los ganaderos son de muy pequeños ganaderos. O sea, la gran mayoría son pequeñitos ganaderos. Habrá las excepciones en donde está usted con la finca de pronto que superaba un número de animales, pero la gran mayoría hoy por hoy son pequeños, muy pequeños ganaderos. ¿Cómo fue ese tema de mejoramiento genético, doctor Armando, para que se introdujera? Desafortunadamente la comunicación no estuvo muy bien, pero trato de captarle para que usted no me tenga que repetir lo que me dice. A ver, la Asociación Normando, y en eso pues yo trataba de orientarlo como el primer presidente que hubo por fuera de la sabana de Bogotá, nacional. De que dejáramos hasta cierto punto el pedigrí de las familias que siempre gobernaban el Normando, y que nos consideráramos que era un orgullo ser la raza que tenía el campesino colombiano. ¿Cómo llegó el Normando en Colombia? Rápidamente. Hacia 1875, con el último gobierno, el tercer gobierno, debe ser cuarto, del doctor Rafael Núñez, se hizo la primera importación de un toro normando. Lo hizo un doctor Jaime Barriga, que era también en Subachoque el que manejaba la primera procesadora de hierro, una siderúrgica, llamemos así, en Subachoque. Hay todavía allí los recuerdos muy interesantes de conocer. Pero antes, el Normando había llegado al país, y había llegado por métodos que no son muy extraños a los colombianos, hablemoslo con toda franqueza. Cuando sabían los ganaderos de la sabana de Bolívar que llevaba un barco francés, que eran barcos que no tenían refrigeración, tenían que traer los toros, y eran toros vivos, entonces se aprestaban para eso, llevaban unas 5, cada uno llevaba unas 10 o 12 reses de sus fincas a esperar el barco, hablaban con el capitán del barco y le decían: mire, le cambiamos 5 novillas o 6 novillas por ese toro. Era un negocio para el capitán muy importante, porque se abastecía más de carne, y un negocio para los ganaderos porque tenía mejoramiento genético. Allí comienza el mejoramiento genético. Y de allí que se hablaba en
doctor Gómez Támara, que estuve visitándolo hace ya muchos años, ya murió, me decía, aquí apareció un ganado que llamábamos atigrado, que era entre barcino y criollo. Y ese ganado era el que más leche daba, el que más resistía. Pues era la combinación, el cruce del normando con estas razas criollas de tierra caliente. Hágame el favor. Bueno, esa pues es una pequeña historia que yo he hecho siempre sobre el origen, porque me preguntan, ¿y cuándo llegó el ganado normando? Es la asociación de ganado nuevo, de ganado moderno, más antigua, del ganado más antiguo que hay en el país, antes de llegar el Holstein, antes de llegar el Montbéliard, de llegar el Simmental, etc. Cualquiera de estas razas. Pero con una característica muy importante, y es que se adaptó a nuestras tierras más frías. Y se adaptó para el campesino que le producía su lechita, le producía su carne, y comía de lo que comía el campesino, porque no podía darle nada más, sino de los sobrados y del pastico que le dejaba su pequeña chagra, su pequeña parcela. Pero hay que reconocerle a los franceses lo siguiente. Una de las reuniones del Sinor, por allá hacia el año 2000, fue en Paipa. Entonces llevamos a los franceses desde aquí de Bogotá hasta Paipa en carro. Yo no iba en esa ocasión, pero me contaban que los franceses no hacían sino echar ojo a la orilla de la carretera. Los ricos, las vacas negras, estaban dentro comiendo muy bien. Las barcinas estaban en la orilla de la carretera con una estaca comiendo. Y esta discriminación, decían después los franceses, y esta discriminación, ¿por qué? La pobre vaca normanda afuera y la otra rica adentro. Comiendo los sobrados. ¿Por qué ese ganado se había convertido en el ganado del pequeño normando, el pequeño ganadero? Y de allí surgió el programa de mejoramiento genético. Dijeron los franceses, esto tenemos que superarlo, nosotros vamos a colaborar con semen de un buen precio, vamos a colaborar con la tecnificación, con la preparación de los técnicos para que haya ese programa. Y es el primer programa que hay bien organizado. Yo le puedo dar algunos datos. Tenemos, no está a ver yo algo, pensé que usted me iba a preguntar. Tenemos en este momento en 91 municipios del país, en 5 departamentos, convenios con 35 alcaldías para el mejoramiento genético. Asonormando y municipios. Sí, señor. Tenemos en socios en este momento 118 socios activos, muy activos con control lechero, con seguimiento a las fincas, con visitas por lo menos 2-3 veces al año a cada una de las fincas y con comunicación ya directa con muchos de ellos por medio de internet. Y 382, este dato me lo dio esta mañana el gerente de la Normando, el doctor Jorge Luis Forero. Un gran amigo acá de Tolima. No socios, pero vinculados al Normando. Tratamos de que ese sea como el noviciado para entrar a la asociación y estamos admitiendo, por ejemplo, en este momento hay 5 o 6 socios, 5 o 6 ganaderos pequeños de 2, 3 vacas se unen y a eso los admitimos entre todos para que paguen la cuota de afiliación, para que paguen con precios muy altos, para que puedan estar dentro de la asociación, pero sin escatimarle a ningún ganadero normando en el país que tenga los servicios de la asociación. Estamos ya en 11 departamentos.
La población que calculamos del normando en el país son unos 2.500.000 ejemplares. Esa cifra quería Le preguntar. digo yo, esa cifra es superior a la de Francia. Nosotros Me somos el segundo sorprendió. país en el mundo de normando. Tenemos vinculaciones con Uruguay, donde hacemos cierta asistencia, donde vamos a juzgarle los ganados. Tenemos vinculaciones con el Perú, con el Ecuador, con México. Doctor Armando, le preguntaba que si aquí a América llegó primero el ganado normando a Colombia o llegó a otro país. No, en primer lugar llegó a Colombia. Y llegó a Mm, Colombia por la inquietud de los ganaderos colombianos. ok, Como le digo, don Jaime Barriga, en 1875 aproximadamente, no sé si me equivoqué de fecha, pero serían unos años, trajo el primer normando legal al país. Llamémoslo legal, no paralelo, porque los ajá, anteriores, el cuento que le eché de los... de los barcos. Mm, y hubo mucha inquietud y aquí en la sabana, pues desafortunadamente el normando que era quien imperaba en la sabana, pues se disminuyó por la tecnología gringa que produce unas vacas que son unas verdaderas fábricas de leche, con poca longevidad, llamémoslo así, con poca Ujú. sostenibilidad, porque pues un ganado tan excelente, tan bueno como el Holstein, pues tiene una vida activa muy corta. La longevidad del normando es grandísima, lo que definitivamente contrasta con otras razas. Mm, si quiere le doy algunos datos para que nos orientemos sobre lo que está haciendo en este momento la asociación y usted me pueda hacer preguntas. Si no las puedo contestar, pues voy y pregunto y se las contesto. Claro que sí, doctor Armando, de eso se trata. Tenemos, dijéramos, tres programas fundamentales en el Normando, todos enfocados al pequeño ganadero, porque en eso sí me he batido como presidente efectivo y como presidente honorario en decir, hombre, no nos dé pena que esta es una asociación de ganaderos medios, de clase media. No nos dé pena decir eso. Indudablemente una época en que la ganadería pues de Normanda era de alta alcurnia, pero uno no deja de tener su dignidad y su nombre y sus cosas por pertenecer a una clase media, y en el ganado nos ha sucedido a los normandos eso. Es, es el ganado del mediano y del pequeño ganadero. Tres programas, le decía yo. El primero, por primera vez en el país, me atrevo a decir, tenemos el toro normando colombiano. La idea surgió, entiendo yo, del doctor Enrique Ortega, que fue mi vicepresidente, Ortega Ujú. Ortega, un hombre inteligente. Y dijo, ¿por qué no creamos un toro que se Acorde a las adapte a nuestras condiciones. condiciones, Ok. a los Andes, y que nos sirva para nosotros aquí en la región ecuatorial baja, hablamos del trópico bajo, en la media y en la alta, para hacer nuestros cruzamientos con un animal que sea adaptado a nuestras condiciones? Comenzamos el programa y fue tan importante que los franceses inmediatamente se les pararon las orejas y nos dijeron, métanos en el programa nosotros, que nosotros les hacemos aquí las pruebas de los mismos toros, se las hacemos nosotros aquí en Francia, para que tengan los mismos estándares de crecimiento genético. Le cuento, doctor Silva, que ya llevamos 8 toros probados, que pueden decir, hasta los franceses están pensando, ya hay 2 ocasiones en que los franceses han pensado importar ganado de Colombia. Usted me dirá, ¿dónde están? Este señor Echeverry está variando. En la Segunda Guerra Mundial, el bombardeo de Normandía fue tan intenso Y tan fuerte. que los normandistas estuvieron de allá pensando y averiguando aquí en Colombia de llevar ganado normando de aquí para volver otra vez a A retomar poblar. toda la tierra. Y en esta segunda ocasión
ya he oído comentarios diciendo, hombre, nosotros tenemos que fortalecer nuestra raza allá en Francia con nuevos elementos normandos, y esto nos lo está dando Colombia. ¿Por qué de pronto no comenzamos también a importar semen de esos toros probados que tienen las condiciones que nosotros mismos hemos estudiado aquí? Eso es importante. En este momento tenemos 8 toros con una aceptación grandísima. El Perú nos está pidiendo datos, Bolivia nos está pidiendo datos, Ecuador nos está pidiendo datos, y yo vengo insistiendo mucho que en Mesoamérica, o sea, en Centroamérica, podamos comenzar un cruzamiento bien interesante allí, y estamos tratando de entrar en contacto con todos los agregados agrícolas que tienen las embajadas centroamericanas acá, y más con los acuerdos de libre comercio, etcétera, que tenemos para entrar los colombianos allí en ese mercado. El segundo. Ese es un programa que le digo, quizá no lo tenemos, sino los normandistas en Colombia, y la asociación y los ganaderos que quieran, ahí está la orden para explicarles sin ningún egoísmo cómo hemos hecho esta labor. Muchas Son gracias. fincas donde estamos escogiendo los animales, llevamos un estudio detallado de cada una de las vacas, son vacas que vienen con generaciones de 20, 30 años de control lechero, etcétera. En fin, de tal manera que los mismos franceses han dicho, sí, ustedes pueden tener ese mismo programa de selección que nosotros tenemos en Francia. El segundo programa es el programa de mejoramiento genético, que ya sabes, como ya le expliqué, cómo nació. Tenemos socios en este momento en 11 departamentos, 382 socios que los ayudamos con nuestro servicio. Tenemos una flota de camionetas en que llegamos a las zonas más apartadas con el semen, con implementos de inseminación, con nitrógeno, etcétera, para ayudarle al ganadero. Tenemos 18 distribuidores de semen en el país. ¿Qué otro dato puedo dar a usted? Así tomado como rápidamente. Convenio, en cuanto a mejoramiento genético, tenemos convenios con 35 alcaldías. Ha disminuido un poco porque a veces, pues, las circunstancias políticas de las alcaldías implican pues, una variación cada 4 años, se nos vuelve a desorganizar el programa porque el alcalde piensa de otra manera. Sí. Y el último programa que lo hicimos con los franceses es los termosatélites. Hay zonas en las que es casi imposible que lleguemos rápidamente para inseminar, etcétera. Entonces ya llevamos 11 termosatélites. Por ejemplo, le hablo yo del termosatélite aquí, muy cerca, pero tan lejos, en Sumapaz. Allí tenemos un termosatélite con su inseminador. El campesino va, se le insemina a su vaca que él escoja entre una pajilla normanda francesa o una pajilla normanda colombiana, que tienen, dijéramos así, casi las mismas características. En Sumapaz lo tenemos en Nazaret, no estoy mal, y en San Juan. Bueno, por ejemplo, en Santander lo tenemos en Chitagá. O sea, regiones bien alejadas. Ya vamos en 11 sitios para ayudarle al pequeño ganadero al desarrollo de su ganadería. Tenemos 18 distribuidores en el país. Y con un handicap, ¿no? Llamemos así, con un surplus. En el sentido de que en el último concurso de los que yo asistí, la carne normanda en París, que se dicen que son unos buenos gustadores de carne, el normando ha sido la carne más apetecida. ¿Por qué? Porque el ganadero debe saber
que el marmoreo de la carne, que la terneza de la carne, que el sabor de la carne son especiales en el normando. De allí que los mismos cebuistas, que es la asociación más importante y que es el 75% del ganado en el país, sí. pues piensen que el cruzamiento sea una de las soluciones, especialmente para la exportación de carne en el país, porque los europeos están acostumbrados a una carne muy diferente que no sea la cebuina pura. En eso son muy conscientes y ellos tienen unos dirigentes bien capacitados para estar proyectando el negocio de la carne en el país. Hay indudablemente los cruzamientos que se han hecho en el país muy interesantes con Holstein, con Simmental, con el Angus. Pero el normando, válgame, yo no sé si usted me va a cobrar aquí La propaganda. la propaganda, pero el normando tiene una ventaja con un cebuino. Le mejora la calidad de la carne. Es rústico, que ese es uno de los fundamentos del cebú. Y le mejora la leche. Ya no tiene que ir, porque la vez de un Angus tiene que ir a comprar la leche en la tienda para darle al ternero. Aquí ya no tiene que hacer eso, sino que el normando, especialmente con las producciones de leche que estamos viendo aquí en la sabana de Bogotá y en varias partes del país, que le digo francamente, pues no es que le compitamos al Holstein, pero que no se descuide porque vamos a la saga ahí. Y en cuanto a la leche. Pero si es sólidos totales, es mucho mejor la leche del Normando. Pues el que tenga todavía el colon muy bueno, sí. Porque pues, la leche entera, acordémonos que en proteína tenemos entre 3,4 y 3,5. Y en grasa, pues es un poquito alta y a veces no todos los organismos lo resisten. Pero ese es el gran negocio de las pasteurizadoras con nosotros. ¿Sacar crema? Descremar. Claro. Porque la producción promedio en este momento de grasa, el porcentaje es de 4,2. Claro, nos superan algunas razas. Seguramente las cebuinas tienen un tenor más alto de grasa que nosotros, pero nosotros compensamos con otras cualidades del normando. Compensamos con esto. Por ejemplo, estuve visitando la región del Camembert en Francia. Sí. Cualquiera, no solamente un gustador de alimentos puede decirlo, pues el Camembert es un producto conocido mundialmente, o el Livarot o el Pont l'Evêque. Son quesos ya con origen que solamente pueden ser certificados si son hechos con leche normanda. Y a eso tenemos que llegar también aquí en el país. La marca normanda que la tenemos nosotros registrado, algún día vamos a llegar a producir leche normanda en todas sus condiciones, carne normanda en todas sus condiciones, para que el ganadero tenga otra perspectiva de su negocio un poco más amplia. En control lechero propiamente, porque hay mucho ganadero que no hace el control y en eso somos muy estrictos, porque ahí depende también el futuro del toro normando colombiano. En mi presidencia yo traté de decirlo ya con un sentido más comercial y menos nacionalista. Hombre, llamémosle el toro normando andino, para que las otras regiones no se sientan pues demeritadas en ese sentido. Y como los Andes van desde la Tierra del Fuego hasta Alaska. Alaska, correcto. Por tanto, ampliamos el mercado. Ya lo miraba yo con un sentido más mercantilista. En este momento tenemos 5.225 vacas en estricto control lechero que dan origen a que de allí vamos a comenzar a seleccionar el toro normando colombiano. La leche normanda
valga decirle, es una leche absolutamente calificada para la producción de los subproductos de la leche. Con la capa caseína, la A2, con la beta caseína en un 86%, pues con mucho respeto sobre las vacas Holstein, pues si usted toma un litro de leche Holstein y un litro de leche Normando, desde el punto de vista del queso y de la mantequilla, le vamos a superar, sin ninguna duda. No digamos, por ejemplo, pues lo que pueden producir leches del trópico, de lo que llaman trópico, que pueden tener un alto contenido de grasas, de proteínas, etc. En fin, lo que yo le quiero contar con esto es que el normando colombiano viene a ser una raza ya auténtica colombiana, con más de 100 años de establecida aquí, aceptada por el campesino, formada en las fincas, adaptada a las fincas, y eso ya vale mucho para el país. Nos lo han reconocido, pues he sido beneficiado yo como representante de la Normando, en 3 ocasiones presidente mundial del Normando, y en este momento, en la última reunión del Consejo Internacional, pues me hicieron el orgullo al país de nombrarme como el primer presidente honorario de los ganaderos normandos del mundo. Entonces, pues, son cosas que con toda inmodestia se lo estoy diciendo, pues no lo comento mucho, pero vale para decirle a los ganaderos que estamos llamados a cosas muy importantes. Pues doctor Armando, la verdad que es, como lo dije desde el principio, es un honor, es un gusto charlar con usted. Muy seguramente se nos quedan muchísimos temas de historia. Usted está entrando muy en el concepto técnico de cómo describir y qué es lo que se ha hecho desde Colombia para el mundo. Fíjese, o sea, yo inicialmente estaba tratando de hablar lo local, estaba tratando de hablar de la ganadería en Tolima, pero usted nos ha llevado a todo el mundo a cómo Colombia, y obviamente en manos suyas, así usted no lo quiera reconocer, pero por supuesto, pues ya los franceses le están reconociendo todo ese trabajo que nos orgullece acá en Colombia y obviamente acá en el Tolima, que un hijo de esta región haya volado tan alto y tenga esos reconocimientos a nivel internacional. Doctor Armando, no nos queda más que decirle que muchas gracias por compartir en estas historias de Ultrafinca toda esta historia, todo esto que usted nos está contando, todo esto que usted nos ha platicado en la mañana de hoy y que muy seguramente, insisto, no estará en muchos de los libros, usted mismo nos lo ha dicho, no está documentado, no está dateado. Yo creo que un mensaje final de este presidente, de este doctor Armando Echeverry para los ganaderos en medio de toda esta pandemia. ¿Cómo ve usted a futuro todo el tema de la ganadería, tema de leche, tema de carne? ¿Cuál usted cree que es el mensaje que usted debe dejarle a nuestros ganaderos? El mundo agropecuario, el mundo rural, porque yo creo que el ganadero tiene que ser el pionero de esa civilización rural, de que yo sigo insistiendo. Nosotros no necesitamos que nos hablen peyorativamente del campesino, del ganadero, como una persona de segunda dentro de los industriales, dentro de los forjadores de la economía del país. Así es. No, nosotros podemos hacer un mundo rural, una verdadera civilización rural, y nos está indicando esta pandemia que hay algo que es bien interesante. Si nos hemos podido sostener en estos 3 meses de confinamiento, ha sido porque el ganadero y el agricultor se ha esforzado en darle el alimento que ha necesitado el país. Así es. Eso ya cuenta y vamos a tener, hablan los sociólogos, los antropólogos, etcétera, de que el país va a cambiar, de que el mundo va a cambiar. Bueno, pandemias ha existido en todo el mundo, durante toda la historia del mundo. La más reciente, por ejemplo, una grande que dejó 50 millones fue la gripe española, que hasta le mató al presidente Marco Fidel Suárez, le mató a su hijo. Entonces, eso no dejaremos de tenerlas.
Pero lo que sí vamos a cambiar, doctor Silva, es que para mí la educación, si no nos dieran, si no la educación, no nos den carreteras ni nos den energía eléctrica, pero lo más importante que tiene el colombiano es la cabeza. Denos educación. Y yo creo, denos salud. Y yo creo que en esta pandemia, los colombianos menos precavidos como yo, les digo, hombre, está saliendo plata que yo no creía que existía en el país. Y se están tomando medidas que yo no creía que se podían haber tomado en el país. Hombre, vamos a tener que cambiar un poco de régimen político-social porque sabemos que aquí podemos garantizar la educación, que aquí podemos garantizar la salud como dos pilares fundamentales. Perfecto. Sabemos que los ganaderos, que muchos de la ciudad están huyendo hacia los campos. Hombre, eso quiere decir que en un país, Mesoamérica, estamos en una posición que no somos trópico ni somos país del norte, donde podemos vivir los 24 días del año en el campo. No necesitamos, como ellos, refugiarse durante 6 meses porque el invierno, la nieve y todo no los deja vivir. Nosotros podemos vivir, aunque sea el paisaje, porque mejores no podemos tener. En fin, ese mundo rural, esa civilización rural está por quedarse y los verdaderos guardianes del ambiente van a ser los ganaderos y los agricultores. Nosotros los normandistas somos los que debemos cuidar los páramos. En fin, pues yo lo que veo es si lo sabemos coger por los cachos, este desarrollo puede ser muy interesante para el campo colombiano. Doctor Armando, debo aprovechar también para contarle que a lo largo de la charla hemos incluido una serie de paisajes allá de su tierra, allá de Anaime. El doctor Arturo Parra, que es el presidente actual de Aproleche, la cooperativa que tiene finca obviamente allá en la zona de Anaime, nos ha permitido unas imágenes que vamos a presentar a lo largo, que hemos presentado a lo largo de este documental, si podemos llamarlo así, de esta charla, de este diálogo con usted, doctor Armando, y que muy seguramente mostrará lo que usted acaba de tocar, unos paisajes hermosísimos, espectaculares, que me imagino que eso fue lo que lo enamoró a su señor padre, a todos sus familiares y obviamente a usted, doctor Armando. Entonces, desde el Comité de Ganaderos del Tolima, desde ese escenario de las historias de Ultrafinca, no nos queda más que darle el eterno agradecimiento por permitirnos conocer esta historia, por permitirnos entrar a su casa, a ver esa biblioteca tan hermosa que tiene usted allá. Doctor Armando, muchísimas gracias por esta oportunidad. Bueno, muchas gracias a ustedes y perdone mi modestia de lo poco que he podido hacer. Generalmente no lo digo, pero para mis coterráneos simplemente digámoslo que es decirles, hombre, querer es poder, como decían en mi casa. Y eso lo tenemos los ganaderos, los agricultores, el campo colombiano. Doctor Armando, muchísimas gracias a todas las personas que nos han acompañado aquí a través del Facebook, a través del canal de YouTube del Comité de Ganaderos. Muchísimas gracias. Un excelente invitado, una persona con un carisma impresionante y los invitamos a que se unan, a que se vinculen a nuestro canal de YouTube. Ahí se suscriben y ahí encuentran absolutamente todas nuestras otras historias de Ultrafinca. Doctor Armando, un feliz día, que tenga una muy buena cuarentena en su casa y por favor se sigue cuidando muchísimo. Lo necesitamos durante muchos años más. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Silva. Y un saludo a los ganaderos del Tolima. Muchas gracias, doctor Armando.